pasaríamos al siguiente punto, que es el punto 9 del orden del día. Es la petición 151/2023, presentada por el señor Jesús Muñoz, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, sobre la vulneración de los derechos de las víctimas por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o Ley del Solo sí es sí. Creo que el peticionario se encuentra entre nosotros presencialmente, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues le damos la bienvenida y sabe que tiene 5 minutos ahora para exponer su petición y luego, al final de todo, para concluir, tendría 2 minutos. Adelante y bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta. Señoras y señores, muchas gracias por permitirnos exponer esta petición en este comité. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto, la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores comunes están caracterizados, entre otros, por la justicia, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres. La ley del sí es sí atenta y viola contra la primacía del derecho de la Unión Europea. Atenta contra la Ley Europea de Protección de las Víctimas en su Directiva 2012/2029.4. Atenta contra la no discriminación e igualdad ante la ley en la Directiva 2012/2029.9. Y atenta contra la presunción de inocencia en la Directiva 2012/29 de la Unión Europea en el punto 12. Los antecedentes de esta ley es que se permitió su aprobación con 71 informes, de los cuales 22 se ocultaron por el Gobierno y especialmente por la ministra Irene Montero. Entre otros estaban los del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos. El resultado de dicha ley es que 1.205 condenas han sido reducidas y 121 delincuentes sexuales han sido excarcelados. El 70% de los beneficiados son pederastas. La discriminación por sexo, al no incluir también a los hombres en dicha ley, solo los incluye como exclusivos agresores sexuales, no como víctimas, como también lo son. La violación de la presunción de inocencia de los hombres, al poder condenar con tan solo la palabra de una mujer, invirtiendo la carga de la prueba, da un poder absoluto a la mujer al poder arrepentirse varios días después, incluso meses después. Con la ley del sí es sí, todo pasa a ser agresión sexual, un abrazo, un beso, y solo y exclusivamente si lo hace un hombre de cara a una mujer, nunca al revés. Es similar a lo que pasó con la Ley Integral de Violencia de Género, donde ciertas sentencias que tenemos conocimiento han considerado a hombres culpables por tirarse, por ejemplo, y con perdón, una ventosidad. Además de suponer la desprotección de la verdadera víctima, supone un abuso y un uso desproporcionado del derecho penal. Asimismo, invita a que muchas mujeres, por despecho, venganza o fines lucrativos, puedan utilizar de manera espuria y de manera retorcida dicha ley. Lo más importante es que cada denuncia instrumental que no se persiga, cada euro y cada recurso destinado a una falsa víctima puede provocar la violación o el asesinato de una verdadera víctima. La ley anterior, en el artículo 180, decía que se podía condenar y se condenaba entre 5 a 10 años. Con la ley del sí es sí se han reducido de 2 a 8. Y los daños colaterales, para terminar, para que exponga los aspectos jurídicos el letrado Gustavo Galán, es que ha habido una revictimización de las víctimas, una desconfianza injustificada en la justicia, un quebrantamiento del principio de separación de poderes y pago de indemnizaciones económicas por parte del Estado, además de una inseguridad jurídica, un falso incremento del número de víctimas, porque todo se considera agresión sexual, y la aplicación del derecho penal de autor, muy conocida por todos ustedes, puesto que se juzga a la persona en función de su sexo y no de su orientación y no por los hechos que haya cometido. Ahora explicará los aspectos técnicos, con su permiso, el letrado Gustavo Galán. Buenas tardes a todos. A mí me toca, en todo caso, hacer referencia a lo que serían, desde un punto de vista técnico, los propios defectos que ha podido tener, en este caso, la Ley 10/2022. Ya se ha apuntado en este sentido los problemas que ha dado lugar a poner en libertad a todas estas personas que habían sido condenadas en virtud de sentencia firme, y esto es notorio y es conocido. Pero hay una cuestión también que consideramos que es fundamental, al hilo de lo que en este caso el anterior interviniente, don Jesús, hacía referencia, que es a la vulneración del principio de presunción de inocencia. El problema que tenemos es la redacción del artículo 178.1 del Código Penal. ¿Por qué? Porque dice
que se requiere un consentimiento. Este es el cambio, la modificación que establece la ley del sí es sí, es decir, del no pasa a la necesidad del consentimiento por la víctima. ¿Y cuál es ese consentimiento? El problema es que no hay tampoco una definición de consentimiento, porque el propio Convenio de Estambul no exigía, en este caso, a los Estados miembros que dijeran, que firmaban el tratado, que redactaran o que confeccionaran qué consentimiento debía de entenderse. ¿Qué ocurre? Que la ley, el Código Penal, el artículo 178, establece de actos, dice así, e intento ser lo más literal, espero que sea traducido así, en atención a las circunstancias del caso. Es decir, que se produce con esta fórmula de no recoger el concepto del consentimiento una auténtica reorientación del régimen de valoración de la prueba. Y esto es una cuestión que es fundamental, por cuanto que llega a producirse una inversión de la carga de la prueba. Ahora es precisamente el que está investigado, el que está acusado, el que tiene que probar su inocencia. No lo digo yo, lo dice uno de los informes a los que se ha hecho referencia, que se omitieron, que es el informe del Consejo General del Poder del Estado de 21 de febrero del 2021, previo precisamente a la confección de esta ley, donde se viene a decir que precisamente por esta reorganización de la valoración de la prueba se producen graves problemas con la compatibilidad constitucional del artículo 24 de la Constitución. Y no solamente eso, sino también con la propia Directiva 2016/343, que viene precisamente a establecer que la carga de la prueba debe de recaer en la acusación y que en caso de duda debe de absolverse, en este caso, a la persona que está investigado. Pues bien, y termino. ¿Qué ocurre? Que en aquellos casos en los que, como no existe una definición de consentimiento, se plantea el problema de valorar si hubo consentimiento o no, casi se está, en este caso, requiriendo una especie de diligencia, en este caso, en el sistema español, al hombre, de tener que recabar el consentimiento para poder acreditar que ese existió. Es decir, casi se está, en este caso, poniendo como conducta punitiva las conductas de imprudencia. Es decir, ojo, sé prudente, recaba el sí, porque como tengas un problema respecto de alguna conducta sexual que tú tienes, puedes, en este caso, Señor peticionario, tendría que ir terminando. Y ya está. La petición, en este caso, perfecto, para que vea que soy disciplinado, no solamente eso, sino que hay que mantener la petición que en este caso se hace por la asociación, es la de que se traigan aquí los expedientes, los informes, precisamente a los que hemos hecho referencia, a los que faltan para la propia elaboración de la ley, que son hasta 22, y que se requiera en este caso también la presencia de la ministra de Igualdad a efectos de que explique por qué estos informes tan importantes y tan relevantes no fueron tenidos en consideración a la hora de realizar la elaboración de la ley. Muchísimas gracias. Ahora voy a darle la palabra a los peticionarios. 2 minutos. Gracias, para concluir. Sí, muchísimas gracias por darnos esta última intervención. Miren, nosotros no somos políticos y aquí lo que tenemos es un debate político que es absolutamente respetable. Pero hay una cuestión que es fundamental. No se pueden aquí tener en cuenta solo lo que es la libertad y la intimidad sexual, que por supuesto tiene que ser protegida. Tienen que ser protegidas precisamente, pues todas las personas que sufren violencia, las mujeres, por supuesto, naturalmente que sí. Pero es que aquí lo que se trata y lo que estábamos exponiendo en este caso nosotros en esta petición es otro derecho que también es fundamental. Había una diputada que era la señora Donato, que quizá es la que más ha tenido feeling en este caso con respecto de esta parte, en el sentido de decir que es abogada y le es sensible una cuestión que es fundamental. El derecho de presunción de inocencia. Exactamente igual derecho como derecho fundamental a los otros derechos de libertad sexual o indemnidad. Y esto que acaba de realizar este abogado en relación a esa crítica a la ley del sí es sí, no la hace este abogado. La hace nada más y nada menos que el Consejo General del Poder Judicial Español, que viene a decir que plantea problemas de compatibilidad con el artículo 24, que recoge el principio de presunción de inocencia y plantea problemas de compatibilidad con la propia Directiva 2016/343. Esto es lo que ha venido a sostener, en este caso, con ese sentido, porque hay que atender a todos los derechos fundamentales. No se trata de hacer política. Esta parte
no pretende hacer política, sino plantear en este debate una cuestión que consideramos esencial. Nada más. Si me Muchísimas permite, gracias. 10 segundos. ¿Me permite? Sí. Perdón, señora presidenta. Me gustaría... 15 segundos, sí, por 15 tanto. segundos, se lo prometo. Me gustaría plantear a las personas que dicen defender la integridad física de las mujeres por qué el 53% de las mujeres fueron ignoradas simple y llanamente porque fueron agredidas o asesinadas por otras mujeres. No abrimos debate. Ustedes han expuesto como peticionarios su petición. Gracias, y, por señoría. tanto, nos ha quedado claro cuál es su petición. Después de haber escuchado a todo el mundo, peticionarios, Comisión Europea y grupos parlamentarios, lo que decidiríamos es, primero que todo, mantener abierta esta petición y la Comisión Europea no nos ha mandado respuesta escrita. Hoy la Comisión, por tanto, requerimos a la Comisión Europea que nos mande petición escrita y más cuando está en fase de trílogo, si no estoy equivocada, esta directiva que afecta pues a esta temática que hoy hemos hablado y, por tanto, que nos vaya informando en todo momento la Comisión Europea de estos trílogos, porque es la directiva que afecta directamente a este tema que hoy hemos hablado. Muchísimas gracias y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, al punto 10.